que elaborar de la mejor forma posible para que en la ejecución podamos prever riesgos, prever imprevistos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos a dar una pequeña pausa. No sé, creo que va a ser el mismo enlace. Y retomamos la clase 3. ¿De acuerdo? Ya, chicos, unos minutos, vayan a tomar agüita, traigan su galletita y retomamos. No se salgan. O chicos, mejor de una vez, a ver, de una vez, si no retomamos la clase 3, no quiero que se vayan, no quiero que todavía se vayan a descansar. A ver, dame un segundo. A ver, gestión de riesgo, ya. A ver, dame un segundo. Ya. Vamos a cerrar la clase 2, un ratito que estoy cerrando. Y empezamos la clase 3 de una. Bueno, chicos, para estar fresquito, ya tenemos toda la idea de la planificación. Solamente faltaría esto de gestión de riesgo. Aquí sí voy a necesitar más de su ayuda. Vamos a hacer un ejemplo sobre gestión de riesgos. Espero me puedan ayudar escribiendo en el chat. ¿De acuerdo? Bueno, bienvenidos nuevamente todos. Vamos a realizar la clase 3, gestión de riesgos de proyecto. Continuamos en la etapa de planificación, ¿ah? Ahora sí, ¿qué es un riesgo? ¿Qué dice? A ver. Un riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento o una condición que tenga un efecto negativo, o en algunos casos positivo, sobre los objetivos de un proyecto eh, en una empresa. A ver, dame un segundo. Ya. ¿Por qué pueden decir que un riesgo puede ser positivo o negativo? Más adelante lo vamos a ver. A ver. En términos generales, un riesgo se caracteriza por tres elementos clave. Uno, la incertidumbre. No se sabe con certeza si el evento suceda o no. Dos, la probabilidad. Existe una posibilidad de que ocurra, ya sea mínima y en algunos casos alta. Y tres, el impacto. En caso ocurra, afectará de alguna manera los resultados esperados. ¿Cómo afectará los resultados esperados? ¿Cómo impactará en la gestión de nuestro proyecto? ¿Ya? Ese es un riesgo en términos generales. Tipos de riesgo. Acá viene. Riesgos negativos, dice. Aquellos que dañan los objetivos de nuestros proyectos. Y riesgos positivos, que son oportunidades, eventos que se ocurren, pueden mejorar los resultados. A ver, acá necesito su colaboración. ¿Cuándo podría darse un riesgo positivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo creen que podría darse? Podríamos decir que, hay un riesgo, pero ese riesgo puede ser positivo. Cuando se realiza una inversión, ya, ¿una inversión en qué? ¿Mm? A ver, idea, chicos, acá nadie se equivoca, acá todos estamos para aprender, todos estamos para, para poder formarnos. Así escríbanlo y acá yo les doy las ideas, sino acá completamos. Ya mira, un riesgo positivo que se me viene a la mente, dice, mejoras en la tasa de impuestos, ya. Lugar de causa daño, genera beneficios y oportunidades para un proyecto, sí. La pandemia mejoró las ventas online, ahí está, mira.
La pandemia mejoró las ventas en línea. Uno fue un riesgo, ¿no? Un riesgo, puede que yo diga un riesgo y diga, yo en mi proyecto de implementación de un sistema de gestión de ventas en línea, va a ser todo el año 2025. Yo en diciembre voy a ver si efectivamente mi sistema funcionó. Y supongamos que a mediados del año viene una pandemia, ¿no? Como lo que pasó en el año 2020. ¿Y qué va a pasar con mi sistema? Uf, se va al cielo, ¿no? Entre comillas, se va al cielo, porque la gente va a comprar más en línea, ¿no? Pueden que haya tema de cuarentena y todo, pero puede ser un riesgo positivo momentáneo ello, porque cuando termine la pandemia, ¿qué va a pasar? Todo volvería a la normalidad. ¿Y qué va a pasar? Va a bajar. Quizás no baja de la manera en la que uno espera, de la que uno pensaría en un inicio, pero sí va a disminuir. Entonces, uno que debería proyectarse, que ese incremento lo debe tomar como una oportunidad para continuar mejorando, no tomarlo como una proyección siempre a la alza, ¿no? Una inversión en un recurso tecnológico también puede ser un riesgo positivo, ¿no? No lo convoco, Valentino, no, solamente para continuar con el ejemplo, ¿no? Un producto o servicio se vuelve más popular de lo previsto, también, ¿no? Entonces, existen riesgos positivos. Otro riesgo positivo podría ser, se me viene a la mente ahorita, eh, la construcción de unas vías de carretera, por ejemplo, ¿no? Supongamos que estoy construyendo 10 kilómetros, ¿no? Es un proyecto de construcción de 10 kilómetros de carretera y ocurre un imprevisto con el personal, ¿no? Supongamos que ocurre un imprevisto con el personal, pero justo uno de mis riesgos que yo, entre comillas, conseguiré como un riesgo negativo, que existan paros o manifestaciones del personal, ocurra y haya retrasos, justo ocurra cuando mi personal obrero está enfermo. Entonces es un riesgo de oportunidad, ¿no? Porque justo vino la manifestación, paró todo, que igual iba a parar porque mi personal se enfermó, pero al final yo le puedo decir a la empresa, oye, no puedo continuar porque ha ocurrido esto. Ha ocurrido la huelga, pero no le voy a decir, mi personal se enfermó. Justo pasó algo que se volvió un riesgo positivo. Puede que la huelga pare y mi personal ya se cure. ¿No? Esos son riesgos positivos que uno ya en el camino pero puede ir encontrando. La huelga es un caso así extremo, ¿no? Sí, es extremo ya, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Continuamos. ¿Qué es un riesgo en la gestión de proyectos? Un riesgo en la gestión de proyectos es un evento o condición incierta que si llega a ocurrir puede tener un impacto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto, con el tiempo, el costo, el alcance o la calidad. El riesgo no es algo que ya está ocurriendo, sino algo que podría pasar. Su naturaleza es incierta, ¿no? Lo que comentamos, puede que suceda o puede que no. Pero si ocurre, tenemos que evaluar cómo afectará el proyecto. Puede que afecte de manera positiva o de manera negativa. Tipos de riesgos en un proyecto. Riesgo técnico, relacionado con las fallas tecnológicas, errores de diseño, incompatibilidad de software o hardware. Un ejemplo, el sistema de pagos no funciona con algunos navegadores. Puede que ocurran fallos cuando yo estoy implementando en mi nueva página web sistema de pagos. Es un imprevisto, ¿cierto? Pues los clientes no van a poder hacer pagos.
¿Y qué pasaría si es que el sistema de pagos que yo contraté o planifiqué contratar con un proveedor inicialmente solamente utiliza ese y no es compatible con mi sistema? ¿Qué ocurre? Tendría que recurrir a otro proveedor, pero recurrir a otro proveedor a último minuto cuando ya estoy implementando esa página web es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, ¿por qué? Porque en la búsqueda de otro proveedor, quizás, entre comillas, por estar apurado, por encontrar ese nuevo proveedor, puede que me salga más costoso, puede que por el apuro no haya verificado la calidad de su sistema de pago, puede que por el apuro sea lo mismo que con el primer proveedor que me está fallando, ¿no? Entonces, aquí, el riesgo también podría ser diversificación de proveedores, ¿no? Porque no, quizás me puede que en algún momento solamente me he confiado con un proveedor, pero yo debí prever y tener dos como mínimo. En caso mi plan A no funcione, me voy con mi plan B. Otro riesgo en un proyecto puede ser el riesgo humano, ¿no? Porque el riesgo humano, recuerden que está relacionado a los recursos humanos. Riesgos vinculados al personal. Falta de habilidades, ausencias, conflictos internos. Un ejemplo, pérdida de personal clave, jefes claves o falta de capacitación. Puede que yo quiera implementar algo, realizar un proyecto utilizando el recurso del personal ya contratado en la empresa y no contratar a personal externo, ¿no? Yo digo, no, mi personal sí sabe, mi personal está capacitado, mi personal tiene las habilidades. Yo en un primer momento podría decir eso, pero puede que en el camino me percate de que no, mi personal no tiene habilidades para desarrollar dicho proyecto. Mi personal tiene conflicto de interés con los proveedores y por ello ha seleccionado tales proveedores que, uno, no cumplen con el control de calidad, dos, no tienen altos precios elevados, pero como son familiares, son conocidos, les está comprando a ellos, conflicto de interés, conflictos internos también, ¿no? Entonces, es un riesgo que se debería de prever. Otro riesgo pueden ser externos, que son factores del control del equipo, regulaciones, clima, cambios políticos y competencias. Ejemplo, que salga una nueva ley que afecte el modelo de negocio o la huelga de proveedores. ¿No? La nueva ley, en un momento el Congreso agarra y, ¡pa! Nueva ley, más impuestos para las empresas que se dediquen a ese modelo de negocio. ¡Pa! Nueva ley, más las empresas industriales tienen que pagar mayor impuesto por la contaminación ambiental. Huelga de proveedores o la huelga que se va a realizar, por ejemplo, en Perú el día de mañana, ¿no? Es un riesgo externo. Escapa de la mano de las actividades de las empresas que trabajan de manera presencial al 100%, les afecta, ¿cierto? Son riesgos externos. Otro riesgo puede ser el financiero, que están asociados al presupuesto, inflación, tipo de cambio o errores en estimaciones. Un ejemplo, la subestimación del costo de materiales o servicios. Otro riesgo financiero podría ser quizá en el camino de la ejecución del proyecto, yo soy consciente de que me va a faltar eh, recursos dinerarios y sí o sí voy a solicitar algún préstamo, algún financiamiento, quizás algún tema de factoring con alguna entidad bancaria. Yo, entre comillas, estoy confiado desde mi etapa de planificación que el banco uno me va a prestar ese dinero. Pero ¿qué pasaría si llega el momento en el que lo necesito y el banco uno de un momento a otro me sube la tasa de interés que inicialmente yo había solicitado una cotización? U otro puede que pase que ya no me presta lo que inicialmente necesitaría, me presta solamente la mitad. Ese también viene a ser un riesgo financiero, ¿no? Y otros riesgos pueden ser legales, ¿no?
incumplimiento de normas o contratos, ¿no? El tema de contrato que sea tema de plazos. Y el tema de normas, hoy en día hay infinidad de normas, por eso es importante contratar a personal, dependiendo del proyecto que voy a ejecutar, que conozca de normativas que involucren al proyecto. Otro riesgo, reputación, malas reseñas, escándalos públicos, ¿no? Quizás el personal que he contratado tiene escándalos públicos y que afectaría directamente a mi negocio, directamente al proyecto del negocio que estoy implementando. Y también otro riesgo, riesgo en el cronograma. Retrasos por mala planificación o dependencias no previstas. Y esto hace relación a lo que ya vimos, de que el cronograma debe estar de manera, debe estar elaborado de la mejor forma posible, con las fechas, las mejores fechas establecidas y lo más razonable posible, ¿no? Pues el cronograma otra vez se toca acá, porque de verdad es un punto muy importante. Claro, hasta aquí con los tipos de riesgos. ¿Qué otro riesgo creen ustedes que puede haber en un proyecto? Que quizás no estoy mencionando. A ver, ¿qué otro tipo de riesgo crees que me faltaría mencionar? O esos son todos que uno puede encontrarse cuando está gestionando un proyecto. ¿Ustedes qué creen? A ver, comenten, chicos. Climáticos, claro, climáticos también, ¿no? Se me está pasando. Riesgo climático, que de un momento a otro, por ejemplo, en la construcción de vías, hay una etapa, me acuerdo que participé en un proyecto. El proyecto de la construcción de la carretera estaba previsto para 6 meses, pero justo en esos 6 meses había un mes en la que era temporada de lluvia en ese lugar. Entonces, en el cronograma, todo ese mes estaba en cero, o sea, no había actividad. Ah, entonces, en el cronograma se estableció eso. Dura 6 meses, porque un mes no se iba a trabajar, porque había muchas lluvias y las lluvias hacían de que lo que se está poniendo en la pista, la brea, ¿no? El cemento, todo eso, no iba a solidificarse como debería ser por las altas lluvias, ¿no? Entonces, en el cronograma también se deben de poner eso. Compromiso, riesgos ambientales. Claro, compromiso también. Riesgos ambientales también. Hoy en día se está tocando mucho el riesgo ambiental, lo que está relacionado a la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, ¿no? Riesgo ambiental también podría ser. Por ejemplo, un riesgo ambiental mm, podría ser quizás que nosotros contratemos o alquilemos algunas maquinarias que consumen demasiado combustible o que esas maquinarias que alquilemos no estén en condiciones óptimas y que generen mucha contaminación, ¿no? Ese es un riesgo climático también, ¿no? Riesgo ambiental. Entonces, sí, hay más riesgo de los que estoy mencionando que pueden surgir a lo largo del proyecto, ¿no? Y que deberíamos nosotros, dependiendo del proyecto, conocer o saber cuáles son los posibles riesgos que podrían surgir en el camino. ¿De acuerdo? Esto también es y la identificación de riesgos, que es toda una clase que estamos tocando, punto importantísimo en la etapa de planificación. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Vamos bien con los riesgos? ¿Se está entendiendo? ¿Los ejemplos están siendo claros? ¿Doy más ejemplos? Genial. Continuamos entonces. Proceso de gestión de riesgos. La gestión de riesgo no es improvisada. Se sigue un proceso sistemático que permite anticipar y responder con eficacia. A ver, estos son fases generales, algunas generales, o sea, que normalmente se cumplen o se ejecutan, ¿no? Pero puede que haya otras fases dependiendo del proyecto, ¿no? Porque todos los proyectos son muy particulares, donde pueden implementar otras fases, ¿ya? Pero los más conocidos podrían ser estos. Uno,
Identificar riesgos en forma general de todo el proyecto. Hacer una lluvia de ideas de todos los riesgos que podrían surgir para el proyecto. 2. Analizar riesgos. Una vez que tú has identificado 10, 20 riesgos en el proyecto, los tienes que analizar uno por uno. Y de esta forma, tú vas descartando cuáles sí podrían afectar de manera directa al proyecto en una magnitud elevada y cuáles no afectan de manera elevada, ¿no? 3. Planificar respuestas. Siempre es necesario tener eh, un, una respuesta a estos riesgos y más aún por aquellos riesgos elevados, riesgos que pueden afectar de manera directa al proyecto. Y por los que no afectan de manera elevada al proyecto también se debería tener, aunque sea un mínimo control por si en caso ocurra. Mínimo. Y finalmente monitorear y controlar esos riesgos. Ver si es que los riesgos en el camino, en la etapa de ejecución, se van desarrollando o da indicios de que se puedan desarrollar. ¿Para qué? Para implementar medidas de control. Vamos con la fase 1. Identificar riesgos. En esta fase, se busca reconocer todos los eventos inciertos que podrían afectar al proyecto. Eventos inciertos, ¿a qué se refiere? A que no sabemos si va a ocurrir o no. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de identificar los riesgos? Poder detectar riesgos potenciales lo antes posibles para poder analizarlos y gestionarlos. Gestionar se refiere a poder aplicar a tiempo medidas de control que ayuden a mitigar el riesgo. Porque recuerden que los riesgos nunca se eliminan, los riesgos se disminuyen o mitigan para que estos sean mínimos y no afecten de manera en gran magnitud al proyecto. Pero siempre va a estar el riesgo ahí. Siempre va a haber un riesgo. ¿Ya? Recuerden esto, el riesgo nunca se elimina, pero sí se puede mitigar. ¿Cómo se hace? Creo que hay una bulla por ahí. A ver, vamos a... Ahí está. A ver, ya continuamos, disculpen. ¿Cómo se hace? Dice. 1. Reunir al equipo del proyecto y a los stakeholders. ¿Recuerdan esta palabrita? Que son las partes interesadas, ¿no? ¿A qué me refiero con reunir al equipo del proyecto? A los especialistas para dicho proyecto, ¿no? Como les había indicado inicialmente, quizás para una construcción, al ingeniero civil, al ingeniero de construcción, para un software, al especialista en todo lo relacionado al software, para una capacitación, a especialista de recursos humanos, a, a la gerencia, ¿no? Al, a la persona que va a dar la capacitación. ¿No? 2. Revisar lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Esto en caso ya haya sido, ya es tu segundo proyecto o tú tengas un antecedente de un proyecto que ya has realizado anteriormente, ¿no? Y esto se gana con la experiencia. Mientras más proyectos participamos, más experiencia tenemos para aportar al siguiente proyecto. 3. Analizar el cronograma, el presupuesto, alcance y los recursos. Analizar cada uno de estos puntos y ver dónde se podrían originar riesgos. En el cronograma, riesgo de que no se estén asignando de manera correcta las fechas para las actividades. En el presupuesto, quizás estamos sobrepresupuestando la actividad de mano de obra del personal, ¿no? El recurso humano. Quizás estás sobrepresupuestando la compra de materiales. ¿Por qué? Porque quizás no se ha identificado correctamente a proveedores que ayuden a tener un mejor precio, a mejor calidad, ¿no? Entonces, importantísimo.
alcance y los recursos, ¿no? Y 4, utilizar herramientas como la lluvia de ideas, entrevistas, análisis de DAFO o FODA, perdón, o listas de verificación, ¿de acuerdo? De esta forma, podemos decir de que podemos identificar los riesgos de manera general de nuestro proyecto. ¿Y esto donde se ve? Continuamos en la etapa de planificación. 2. Analizar riesgos. A ver, hasta aquí se quedó claro cómo identificar riesgos, ¿no? O por qué es importante esta primera fase, ¿no? Lluvia de ideas para saber todos los riesgos de la empresa. Listo. Continuamos. Genial, Yajain. Gracias. 2. Fase 2. Analizar los riesgos. Luego de que nosotros ya tengamos toda nuestra lista de todos los posibles riesgos, sean altos, sean bajos, me refiero a probabilidad, una probabilidad alta o baja, dice, aquí se evalúa cada uno de los riesgos en función a su probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Priorizar los riesgos para enfocar los esfuerzos en los más importantes. Ojo, que dice priorizar en los más importantes, pero no decimos que vamos a dejar de lado los menos importantes o los que menos podrían afectar al proyecto. Como les dije inicialmente, mínimo ejecutar o tener planificado una actividad de control para esos riesgos bajos. ¿Cómo se hace? Análisis a través de un análisis cualitativo, donde se clasifica cada riesgo según si es alto, medio, bajo el impacto y probabilidad. Y también puede ser un análisis cuantitativo, donde se asignan valores numéricos para estimar el efecto económico o de tiempo. Ya que en la etapa de planificación es opcional porque aún no sabemos cuánto en dinero nos puede afectar, ¿no? Pero el cualitativo sí es esencial. Cómo analizar el riesgo de forma cualitativa. ¿Ya? A ver, espérenme. A ver, dame un segundo. Ah, ya, sí. Más adelante vamos a ir a un ejemplo de cómo analizar el riesgo, ¿ya? Seguimos con la fase 3. Planificar respuestas. Respuestas de control a los riesgos. Luego de ya sabemos, por ejemplo, de mis 20 riesgos identificados inicialmente, 15 son bajos, de baja probabilidad, y 5 son de alta probabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Planificar cómo voy a responder en caso esos riesgos ocurran en el proyecto. En esta fase se define cómo actuar ante cada riesgo identificado, priorizando las más relevantes, ¿no? En este caso, priorizaría las 5 que podrían afectar directamente mi proyecto. ¿Y cuál es el objetivo? Tener un plan claro para prevenir, mitigar o reaccionar ante los riesgos. Estrategias comunes. Ay, me muero. Ay. Estrategias comunes. Evitar, cambiar el plan para que el riesgo no ocurra. 2. Mitigar. Reducir la probabilidad o el impacto de riesgo. Transferir. Pasar el riesgo a un tercero. Por ejemplo, mediante un seguro. 4. Aceptar. Asumir el riesgo si es pequeño o inevitable. ¿De acuerdo? Estos son estrategias que serían respuesta al riesgo. ¿De acuerdo? En el punto de mitigar, o sea, se refiere a implementar controles para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo. Y 3, transferir se refiere a que quizás en caso tengamos indicio de que el riesgo se esté ejecutando o esté pronto a realizarse, contratar un seguro, dice, ¿no?
contratar a terceros, contratar a otros especialistas, ¿no? En caso ocurra, pero ya tener previsto a quiénes exactamente vamos a contratar para que pueda minimizar a que el riesgo se afecte nuestro proyecto. ¿De acuerdo? A eso se refiere, planificar por cada uno de los proyectos luego de haber clasificado cuáles son los más altos en probabilidad y cuáles son los más bajos. Y como fase 4, monitorear y controlar. Esta fase se desarrolla durante todo el proceso y permite hacer seguimiento constante de los riesgos y sus respuestas. ¿Cuál es el objetivo? Detectar señales tempranas, nuevos riesgos o cambios en los riesgos existentes. Si bien esta fase se realiza en la etapa de ejecución. Cuando ya inicie esta etapa de ejecución, donde ya el proyecto está en marcha, es importante hacer un monitoreo de que los riesgos, de verificar si el riesgo se está pronto a realizar y poder afectar nuestro proyecto o no. Y en caso en alguna de las actividades o hitos está pronto a realizarse el riesgo, implementar la medida de control. O puede que en el camino surja otro riesgo. ¿Y qué se tiene que hacer? También analizar bien ese nuevo riesgo que está pronto a realizarse e implementar medidas de control. O quizás ya hay un riesgo planificado y está pronto a ejecutarse y los planes que yo había planificado, o sea, la planificación que yo había realizado no está acorde a lo que está por venirse. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar los controles, ¿no? Cambiar las medidas de control para ese riesgo, modificarlos, ¿no? Y adaptarlos a las nuevas necesidades. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, detectar señales tempranas. ¿Y cómo se hace? Revisión periódica del registro de riesgos, reuniones de seguimiento con las personas que están ejecutando el proyecto, actualización del plan de riesgo en caso surjan nuevos eventos o cambios y condiciones. Ya, continuamos. Actualización del plan de riesgo si surgen nuevos eventos y verificar de que las respuestas planificadas se estén aplicando correctamente. Continuamos. Ahora, estos pasos, si se dan cuenta, están alineadas un poco al COSO. No sé si aquí alguien conoce qué es el COSO, ¿no? Que es una guía diseñada para identificar, evaluar y administrar los riesgos. ¿Alguien alguna vez ha escuchado sobre esto? ¿Alguien alguna vez les ha enseñado qué es el COSO? ¿Nadie? Ya. Bueno, en términos generales, como tal lo dice en la descripción, el COSO está diseñada para identificar, evaluar y administrar riesgos. Si ustedes se dan cuenta, como primer ítem, dice ambiente de control. El COSO está más que nada diseñado, no, para toda una empresa en general. ¿Ya? ¿Qué es ambiente de control? A ver, en términos generales se los digo. El ambiente de control viene a ser a la concientización del recurso humano respecto a que se van a implementar controles para que ellos puedan desarrollar sus actividades de manera tranquila, para que no tengan imprevistos en el camino, ¿no? Entonces, cuando uno desea implementar controles, siempre primero debe de concientizar al personal, hacerle entender por qué se están implementando esos controles y decirle los beneficios. Oye, estoy implementando este control para que tú trabajes mejor, para que tus tiempos de entrega de reportes esté mejor, para decirle todo lo bueno del coso y también en algunos casos quizás todo lo malo. ¿Cuál sería el riesgo o lo negativo en un inicio de implementar controles? Quizás que el personal se adapte,
que el personal pueda reconocer esas nuevas actividades, ¿no? Esos nuevos procesos que se pretende realizar para poder mitigar riesgos. Dos, evaluación de riesgo, que es lo que hemos visto, ¿no? Evaluar los riesgos, identificar todos los riesgos. Tres, actividad de control, que también ya le hemos tocado acá en esta gestión de proyectos, en la clase. ¿Qué actividades voy a realizar para mitigar mis riesgos? Información y comunicación. Comunicar de manera oportuna y de manera inmediata al jefe directo sobre un posible riesgo que quizás no hemos identificado en la planificación, pero con esa comunicación oportuna ya podemos identificarlo y aplicar medidas de control. Y cinco, actividades de supervisión, ¿no? Que es la fase 4 en este caso en nuestra gestión, en nuestro proceso de gestión de riesgos. ¿Ven cómo se relaciona un poco? O sea, lo he colocado más que nada para que vean un poco la relación que hay, ¿no? Pero por eso les comentaba si alguna vez han escuchado sobre esto. Pero más que nada va por ello, va por eso. El COSO es la implementación de controles en todas las áreas de una empresa. No directamente de un proyecto, pero sí de una empresa. Es un tema muy interesante y bien amplio, la verdad. Hice un trabajo de investigación de esto. Estaría bueno un tema de estos, una clasecita de esos. Pero bueno, continuamos. Ahora sí, analizar riesgos. Aquí creo que todos me presten atención porque hay un ejemplo que les voy a dar, van a hacerlo conmigo y otro que necesito la participación de ustedes. Analizar riesgos, dice. En análisis de riesgos, busca priorizar los riesgos identificados sin necesidad de datos numéricos complejos. Recuerdan el punto que vimos que tenemos que analizar los riesgos de manera cualitativa y de manera opcional cuantitativa, ¿no? Porque no sabemos hasta que ocurra en la etapa de planificación cuánto en dinero nos puede afectar, ¿no? ¿Qué es el análisis cualitativo? Es una evaluación subjetiva y comparativa de los riesgos, considerando los criterios claves de probabilidad de ocurrencia, qué tan probable es de que ocurra, y el impacto, en caso ocurra, de qué tan grave sería su efecto en el proyecto. Estas son escalas que serían crítico, significativo, leve o bajo. Y para analizar un riesgo, cada uno de los riesgos, les traigo este ejemplo, que es la matriz de riesgos. ¿Alguna vez han escuchado sobre la matriz de riesgos? ¿Les han hecho mención sobre la matriz de riesgos? Brainy sí, Alexandra dice sí, Astrid dice sí. Genial, entonces ya tienen ahí conocimiento sobre la matriz de riesgo, ¿no? Como pueden ver, la probabilidad se encuentra en la parte derecha, ¿no? Con una flechita eh, del 1 al 5, donde 1, raro, significa que es de baja probabilidad. Y 5, donde se refiere que la probabilidad es muy alta. ¿De acuerdo? Esto es a términos cualitativos. Ya acá aún no tocamos números. Y luego viene la otra columna que está de manera horizontal, impacto. ¿Qué tan severos serían los resultados si ocurriera el riesgo? Puede ser insignificante, que es lo que vimos, que puede que el riesgo sea bajito, chiquito, que no afecte mucho, o severo, o sea, que sea un impacto grave, un impacto costoso para la empresa. Entonces, cada uno de los riesgos se tienen que analizar con esta matriz. Con esta matriz podemos decir si nuestro riesgo es elevado, medio o bajo. Y una vez hayamos analizado ello, ya podemos ¿qué? Implementar medidas de control. Supongamos que al elevado yo le voy a implementar más medidas de control. 2, 3, 4, 5 medidas de control, dependiendo. Y al más bajo o al insignificante, como le dije, mínimo 1. Un procedimiento que nos ayude a mitigar dicho riesgo en caso ocurra.
Mínimo uno. Ahora sí, vamos con el ejemplo uno. Vamos a analizar un riesgo en la adquisición de un artículo X. ¿Cuáles podrían ser los riesgos cuando nosotros queremos comprar algo, por ejemplo? ¿Cuáles creen que podrían ser los riesgos? A ver, los leo. Uno, que no esté disponible, claro. Quizás que sea un producto. Ojo, a ver. No nos vayamos en la etapa de. No nos vayamos en la etapa de que ya está. En la etapa de. Estamos en la planificación. Estamos ahorita, por ejemplo, pensando nuestros riesgos y nos decimos, oye, tengo que comprar esto. Tengo que comprar un producto X. ¿Cuáles serían mis riesgos para realizar esa compra? A ver, ¿cuáles creen? Vamos, chicos, a ver, con confianza. Cambio en el precio. Ahí está, cambio en el precio. Excelente. Si tenemos un presupuesto que se necesita, ya quizá también relacionado al cambio de precio, ¿no? A ver, ¿qué dicen? A ver, los demás. Ana, Benito, ¿quién más está por ahí? Hazel. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Y toda la lluvia de ideas, chicos, recuerden, para analizar un riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Lluvia de ideas, de todo. Tiempo de entrega, claro, otro riesgo. ¿Qué es el stock? Precio, aduanas, material, exacto. Aduanas podría ser en caso de ese producto tenga que importarse, ¿no? A ver, otro riesgo que crean que cubra nuestras necesidades, ya. El despacho, ya, el tiempo de entrega, ¿no? Ahí sería ese riesgo. Ya, sí, está bien. Vamos acá. Para este ejemplo, he considerado estos 6 riesgos. Uno, que los precios sean más elevados de lo que yo esté presupuestado o de lo que yo esperaría. Dos, que los periodos de entrega sean muy elevados. Es un riesgo. Inicialmente es un riesgo. Tres, escasez de proveedores. Puede que yo tenga que comprar un artículo y de manera local, en mi localidad, no hay proveedores de ello. Si no, tenga que importarlos. O tenga que buscar en otra localidad, otra provincia, departamento, ese producto. Escasez de proveedores es un riesgo. Cuatro, proveedores poco reconocidos en el mercado. ¿Por qué creen ustedes que esto sería un riesgo? Porque, como dicen, ¿no? Que no cubra las expectativas. Puede que ese producto que yo esté comprando de ese proveedor poco reconocido no me dé las garantías de que ese producto sea de calidad, que ese producto no tenga las características que yo espere. Exacto, Nelson, garantía, exacto. No tiene garantía, exacto. ¿No? Falta de garantía también es un riesgo y baja calidad. O sea, hay muchísimos riesgos también. Puede que el proveedor a última hora, cuando yo quiera, me suba los precios. Puede que el producto que yo esté comprando o que yo quiera adquirir y que estoy planificando hoy en día, luego me lo quiera vender en dólares o en una moneda distinta a la que yo opero, ¿no? Hay muchísimos riesgos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, con estos datos, a ver, con estos 4 datos nada más. Con el ejemplo de retrasos, a ver, dice. Cambié. A ver, adquisición, ya, nos vamos con el ejemplo ya más delimitado. Nos vamos con el riesgo de retrasos en entrega de materiales por parte del proveedor. ¿Y cuáles son los datos? Se ha identificado que solamente hay 3 proveedores. O sea, los 3 proveedores me refiero a más cercanos, ¿no? O sea, donde al menos tengo contacto con el proveedor o a los proveedores que yo he podido contactar. Y dice, un proveedor es local, los otros 2 son de otro país, o sea, tengo que importarlo. Los proveedores que utilizan moneda distinta a la que la empresa normalmente utiliza, puede que yo maneje los soles, pero esa empresa
o los proveedores solamente venden el producto en euros, en dólares, ¿no? O que los precios fluctúen con mucha frecuencia, quizás por el tema de oferta y demanda, ¿no es cierto? Bueno, entonces, siguiendo estos datos, ¿ustedes cuáles creen? A ver, con el primer paso, ya yo les doy con el primer paso yo les doy una ayuda. Te he identificado que solamente tienes proveedores. El riesgo en ese caso de que la entrega de materiales exista retrasos, ¿sería elevado o bajo o medio? ¿Qué creen ustedes? Un riesgo de retraso de entrega de materiales por parte de proveedores. Y como primer dato me da, se ha identificado solo tres proveedores. Elevado, dicen, elevado, Angélica, Benito. A ver, uno más. ¿Qué dice? Elevado, bajo, medio, nadie. Ya, listo, aquí estamos. Elevado. Elevado dice Nelson. Claro. Puede ser elevado, sí, está muy bien. Como también puede ser bajo. Como también puede ser medio, la verdad. Pero vamos a este caso que dice solo tres proveedores. Siguiendo esta lógica, se entendería de que este producto o el producto que yo necesito no está muy, no está muy comercializado. Entonces yo consideraría que con tres proveedores es muy poco para mí. Yo mínimo debería tener unos cinco, ¿no? Dependiendo del proyecto, ojo. Cinco como mínimo, saber qué hay, pero no necesariamente les voy a comprar los cinco si no tengo a tres separaditos. Pero yo consideraría que sí es un riesgo entre elevado, bueno, siguiendo la matriz, entre casi seguro, punto 5, y probable. 5 y 4 estaría yo. ¿Por qué no me voy exactamente por el elevado? Porque de una otra forma, si en caso un proveedor me falla, me voy con el segundo o me voy con el tercero, ¿no? Y sí sería extremadamente elevado si solamente tengo un proveedor. ¿Por qué? Porque yo estoy generando dependencia de ese proveedor. Y aquí sí surgen mucho más riesgos. Puede que ese proveedor se entere de que él solamente vende ese producto y yo lo necesito, y cuando le quiera comprar, ¡puf!, me eleve los precios. Me diga, oye, no, ya no vale 100, te lo dejo a 300. ¿Qué está pasando? Proveedor vivo, ¿no? Sabe que estoy dependiendo de él y me va a poner el precio que él desea. Claro, como dicen él, un riesgo elevadísimo. Pero acá tengo tres proveedores. Así que como solo son tres y ya no he encontrado más en todo el mercado, vamos a ponerlo entre elevado y medio. ¿Ya? Ahora, el siguiente dato dice, un proveedor es local y otros dos son de otro país. ¿No? Tiene relación con lo de arriba, donde en caso si es local, y yo estoy adquiriendo a local, puede que aquí el riesgo de entrega puede ser menor. Puede ser que sea, en los retrasos de entrega puede que sea moderado. ¿No? Porque si bien es cierto puede ser local, pero quizás sus procesos para la compra o venta de sus productos, para la venta de sus productos hacia mí, sea tenga muchos documentos que pasarse, sea muy burocrático. Entonces, de una otra forma, yo tengo que estimar que, no, si yo le compro a él, me va a demorar una semana en llegar. Pero si yo le compro a uno de otro país, no, me va a demorar 3 semanas más. Entonces yo le pondría también un moderado, ¿no? Porque por el momento yo me iría por el proveedor local, pero aún tengo otras dos salidas, ¿ya? Otro dato dice, los proveedores utilizan moneda distinta a la que la empresa utiliza normalmente. Aquí, ¿cuál sería la probabilidad de un riesgo, no? Yo creo que acá sería así bajo, yo le podría poner bajo, o poco probable y bajo.
Lo digo por el sentido de que hoy en día ya las entidades bancarias pues no se hacen mucho problema para hacer el cambio de sol a dólar, de sol a euro, ¿no? Pero de igual forma hay un pequeño riesgo. Puede que quizás por el elevado precio del material haga una elevada transacción y puede que demore 1 o 2 días que el banco me haga el cambio. Puede ocurrir, no sé si hay esas demoras, pero puede ocurrir. Y luego, como cuarto dato, los precios fluctúan con mucha frecuencia, ¿no? Tal como se los dije, puede que sea muy volátil el precio del artículo. Entonces, al yo saber que es muy volátil, yo lo consideraría como un riesgo moderado y probable en el punto 3 o 4. No bajo, la verdad, porque dice el precio fluctúa mucho y normalmente siempre fluctúa para arriba. Cuando vean así, siempre va a fluctuar hacia la alza. Muy poco fluctúa para la baja. Dice, poco probable, pero habría que tener en cuenta en fluctuación de dólar. Exacto. Quizás ahí en el tema de utilizan una moneda distinta, sería bajo si nosotros identificamos de que la empresa sí tiene una cuenta en dólares y puede hacer los cambios de manera anticipada, ¿no? Pero si te cambian a última hora la moneda, el proveedor local te lo vendía a soles, pero cuando quieres comprarlo te lo cambia a dólares, ahí puede haber un riesgo, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. Acá sí necesito de su ayuda. Analicemos este riesgo. Construcción de una propiedad. ¿Cuáles son los riesgos que podrían haber al momento de hacer la construcción de una propiedad? A ver, vayan pensando. A ver, voy a proyectar para yo escribir lo que me estén colocando, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya. A ver, ¿cuáles son los riesgos? A ver, yo voy a escribir todo lo que ustedes me digan. Acá sí necesito su participación, chicos, para que así puedan entender cómo analizar bien un riesgo. Permisos, ya. Permisos, permiso, vamos a ver. Localidad, ya. Localidad, pero ¿localidad en qué sentido? Localidad, vamos a poner localidad, la construcción se encuentra en un punto difícil de llegar. Vamos a poner, ¿ya? Falla en el terreno. Ya, falla en el terreno. El terreno no es plano, vamos a ponerlo, ¿ya? No es del todo plano. Permisos locales. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. ¿Qué pasa si se encuentra algo arqueológico? ¿Ves? Eso está bueno. Arqueología. Se encuentra sobre una base arqueológica. ¿Está? Tipo de suelo. También, claro, el tipo de suelo entraría en las fallas o tipo de terreno, ¿no? Ujú. Precio en materiales, ¿ya? Precio de materiales. Materiales, vamos a poner la fluctuación de precio, ¿ya? Fluctuación, vamos a ponerle. A ver, dos más. No cuentan con servicio de desagüe, luz o gas. Ya, la propiedad en construcción no se encuentra, no cuenta ya. No cuenta con servicios básicos. Vamos a poner. Ya. Un último, a ver. ¿Quién da la cereza del pastel? Nadie. Vamos, uno más. La última ya para terminar de analizar este riesgo. Para que salgamos acá expertos de análisis de riesgo todos.
A ver, acá veo a Alessandra, Altagracia, Benito, Brain, están participando, sí. Pero, a ver, espérame. Pusieron recursos humanos. ¿Ah, sí? Ah, ya. Entonces, recursos humanos. Se me pasó. Personal especialista. Ah, personal especializado. ¿Ya? Listo, entonces, esos son. Ya, vamos a dejar de compartir un ratito. A ver, estoy acá proyectando de nuevo. Espérense. Esperen un momento. Ya, de todo lo que hemos dicho, uno nada más vamos a analizar por el tiempo. No quiero robar mucho de su tiempo. Ya, listo. Entonces, toda esta lluvia de ideas, de riesgos, está muy bien. Me parece perfecto todo lo que hemos analizado. Y está bien, así se analizan cada uno de los riesgos. Bien es cierto, el ejemplo, construcción de una propiedad es un poco muy general, debería estar más delimitado, pero para el caso, yo creo que lo han hecho muy bien. Entonces, continuamos. De todos, ya, a ver, espérenme. De todo lo que hemos dicho, a ver, el riesgo final que vamos a analizar para la matriz de riesgo va a ser este, ¿ya? A ver, falla o tipo, falla o tipo de terreno. El terreno no es del todo plano, vamos a poner, ¿ya? Que es el más sencillo, creo yo. El riesgo final es el que el terreno no esté del todo plano, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta de que el terreno no está del todo plano, ¿cuál sería, a ver, cuál es el riesgo de que el terreno no esté del todo plano? Mm, ¿Cuál es la probabilidad de que quizás en plena construcción pueda pasar algo? Como no es del todo plano, puede que quizás se tenga que incurrir en mayores costos, ¿no? En costos de aplanamiento de terreno, un riesgo de sobrepresupuesto, ¿no? Puede que al no ser todo plano anteriormente no es un terreno sólido y puede que el riesgo sea de que se tenga que incurrir en mayores estudios de suelo para ver cuántos pisos se pueden construir, ¿no? Quizás en ese análisis se estima de que el suelo no está apto o no es muy sólido para construir los 10 pisos que se esperaba, sino solamente se pueden construir 5, ¿no? O sea, miren cómo así de la nada estoy acá pensando en la construcción, teniendo en cuenta que el riesgo es que el suelo no sea de todo plano. Entonces, de acuerdo a esto, consideraría de que me podría uno afectar directamente toda la construcción, que el terreno no sea plano, podría considerar que el riesgo es elevado. Yo sí podría considerar que sea probable y casi seguro de que el riesgo es elevado. Lo pondría entre un punto 4 o 5, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede hacer un muro de contención? Hacer un muro de contención, sí, te podrían hacer ese muro, ¿no? Incurrir en mayores costos, pero sí, o sea, teniendo en cuenta ello, podría ser entre un 4 y un 5, ¿no? Entonces, como pueden ver, primero se viene la lluvia de ideas y luego se identifica cuál es el de mayor impacto. Y así por cada uno de los riesgos. La probabilidad de impacto y impacto. ¿De acuerdo? Listo. A ver, ya estamos terminando, chicos. Ahora, luego de que nosotros ya tengamos todos nuestros riesgos bien definidos, ¿dónde se tienen que colocar estos riesgos? Existe lo que es un registro de riesgos. El registro de riesgos es un documento que organiza toda la información relevante sobre los riesgos del proyecto. ¿De acuerdo?
¿Y qué incluye? La categoría, el tipo de riesgo o cuál es el riesgo, la probabilidad, el impacto, cuál es la mitigación y control que se implementaría por ese riesgo, una conclusión del riesgo y propiedad del riesgo. Propiedad del riesgo se refiere a quién es el responsable de implementar los controles de ese riesgo en caso se materialice. Y acá un ejemplo de un registro de riesgo, que también se debe realizar en etapa de planificación. Nosotros como gestores de proyectos debemos tener bien en claro este registro. Como pueden ver, uno, la categoría. Se refiere a qué área, en qué área del proyecto se podría originar ese riesgo, ¿no? Porque recuerden que el proyecto, en la gestión de proyecto, en la planificación, hay diversas áreas. Involucra áreas administrativas, área de logística, compras, ¿cierto? Entonces, en este punto, categoría, ¿cuál es el área? Comercial, dice. ¿Cuál es el riesgo? Perder la financiación, dice, ¿no? Luego, colocar la probabilidad, en este caso han puesto en colores rojo, verde o amarillo. Como pueden ver, miren, aquí en la matriz, el rojo se entendería que es el extremo, es lo más elevado. Amarillo, el medio, y el verde normalmente siempre es el más bajo. Si se dan cuenta, la misma lógica está siguiendo acá. Rojo pone que si pierden el financiamiento, quizás ya no tienen cómo solventarse o para cubrir eventualidades. Entonces es un riesgo elevado. Impacto 3, mira, pone. O sea, que es elevado, ¿no? Continúan con la lógica. Mitigación. ¿Qué mitigan? Supuestamente el ejemplo, controlar la financiación. Evaluación del riesgo. Bajo, dice. Evaluación del riesgo. Bueno, considerar que ahí debería ser alto. Y propiedad del riesgo, dice Ian, Jenna, Roy, Ricky, ¿no? O sea, la persona responsable. ¿No? Entonces nosotros debemos, como gestores de los proyectos, como futuros gestores de proyectos, debemos tener, como les digo, bien en claro este registro. Y este registro se puede modificar en etapa de ejecución, ¿de acuerdo? Como dice, el registro de riesgos debe actualizarse conforme el proyecto se va ejecutando. Se debe de asegurar de que todos los miembros claves del proyecto manifiesten si los riesgos son los mismos desde la etapa de planificación hasta la fecha de reporte. Estrategias, ya estamos terminando. Estrategias. Una vez que los riesgos han sido identificados y analizados, es fundamental planificar cómo se responderá ante ellos. Estas estrategias se dividen en dos grandes categorías. Bueno, al final puse más. Según el tipo de riesgo. Uno, si el uso de un proveedor poco confiable representa un alto riesgo, se decide no contratarlo. Capacitar al equipo para evitar errores. Contratar un seguro contra daños. Estas son estrategias, algunas estrategias para mitigar riesgos, ojo. Aceptar el riesgo de una pequeña demora por posibles lluvias sin cambiar el plan. Asignar más recursos a una innovación que podría reducir tiempos de entrega. Asociarse con un socio estratégico para lanzar un nuevo producto en conjunto, ¿no? Son estrategias que uno ya debería tener en la etapa de planificación como respuesta a los riesgos. Y alguna recomendación clave son, para cada riesgo relevante, el plan debe incluir acciones específicas a tomar, un responsable para ejecutar la medida de control y el momento en el que debe aplicarse la medida de control. Ay, creo que este se repite. Sí. Y finalmente, ya para terminar, tipos de riesgo dependiendo del proyecto. Por ejemplo, un riesgo técnico, falla en el software. Riesgo financiero, aumento de costo de insumos. Riesgo humano, renuncia a un especialista. Riesgo legal, cambio en normativas.
riesgo en el cronograma, retrasos en entregas y riesgo de calidad de efectos en el producto final y finalmente riesgos externos, que pueden ser huelgas, pandemias y la inflación. Y listo, chicos. Hasta aquí terminamos nuestra clase número 3, análisis de riesgos. ¿Qué tal, chicos? ¿Quedó claro? Ahora ya son expertos en qué deben hacer en la planificación, cómo analizar riesgos. Y nada, chicos, espero haya sido de su agrado. Y nada, no se olviden en aprovechar en poder obtener su certificado en el grupo GCAP para que de esta forma puedan continuar fortaleciendo su CV y así puedan destacar en su próximo trabajo, chicos. Recuerden que estas clases son gratuitas y con ello pueden continuar aumentando sus conocimientos y con el certificado pueden obtener una aval internacional de educación en gestión de proyectos, chicos. Recuerden que el certificado va a salir con el nombre de gestión de proyectos y todos estos temas que estamos tocando. Pueden separar su certificado con el equipo de GK por 50 soles o 14 dólares y promoción hasta el 15 de mayo, chicos, o sea, hasta pasado mañana hay promoción de estos dos precios. ¿De acuerdo, chicos? Cualquier consulta o duda, directamente con el equipo de GCAP. Listo, chicos, entonces nos vemos este día jueves. Cualquier consulta sobre el material, sobre los certificados con el equipo de GCAP. Y nada, justo ahí está el equipo de GCAP. Todo por el WhatsApp, todo por el grupo. Y nada, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.